tema atendiendo al mensaje. Y cuando pensaba en el tema, pensaba en todos los preparativos que nosotros hacemos para venir a la iglesia. Y no solamente pensaba en eso, sino que pensaba en la intención de nuestro corazón al venir a la iglesia. Yo pienso que todos tenemos la intención de venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero Dios conoce las verdaderas intenciones. Es mi oración que en esta tarde usted aproveche el tiempo al máximo, atendiendo el mensaje de la palabra del Señor, atendiendo el mensaje. Quiero que vayamos a la Biblia, a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Hemos estado hablando ya por 5 semanas, creo. Hemos estado ahí en el capítulo 1 de Santiago y hemos venido aprendiendo grandes lecciones que Dios nos ha venido dando a través de este libro, a través de esta carta, una carta que es universal, dirigida a todas las iglesias. Y ahí hemos encontrado grandes bases para nuestra vida espiritual. Tenemos ya el pasaje, Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 21. Si usted tiene ya el pasaje, puede ponerse sobre sus pies. También aquellas personas que no tengan Biblia en papel, nosotros como iglesia le podemos hacer llegar una a usted. Así es que nos gustaría que nos dijera si necesita una Biblia y nosotros se la vamos a proveer. Vamos a proveer. Después, si los sugieres, pueden tomar nota, ¿verdad? Para el próximo domingo, porque no las tenemos con nosotros. Pero póngase en pie. Vamos a leer la palabra del Señor, atendiendo el mensaje. Santiago 1, 19 al 21. Dice la palabra del Señor así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tanto para hablar, tanto para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia a humillarnos delante de ti, a reconocer, Señor, que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Y eso quiere decir, Padre, que tú conoces mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Permite, Señor, que en este tiempo que vamos a estar aquí, podamos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Es posible que esa sea la respuesta que nosotros necesitamos escuchar. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El mensaje es atendiendo el mensaje. Y si usted vino el domingo pasado o estuvo atento a la predicación del domingo pasado, la Biblia dice ahí en el versículo 18 de Santiago que todos los hijos de Dios hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Hemos renacido, dice la Biblia. Dicho sea de paso, la palabra de Dios dice que todo hombre debe nacer, tiene que nacer de nuevo si quiere entrar, si quiere ver el reino de Dios. Y eso significa que como nuevos nacidos o nacidos de nuevo, como niños espirituales, necesitamos forzosamente que alimentarnos. Porque el niño que no se alimenta se va desnutriendo y al final muere. Entonces, lo importante de este pasaje o de esta predicación es que atendamos el mensaje de Dios, porque eso es lo que nos va a fortalecer espiritualmente. Y ya en este pasaje donde Santiago habla de estos 3 versículos que hemos
hemos leído, tenga su Biblia abierta ahí, entramos en una parte de esta epístola, de esta carta, en la que Santiago trata en gran detalle la vida del creyente. Yo no sé cuántos de los que estamos acá somos creyentes. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos son hijos de Dios? Les voy a explicar que hay una diferencia entre ser creyente y ser un hijo de Dios. La Biblia dice que los demonios creen, pero no son hijos de Dios. Entonces, ser creyente, porque todo el mundo cree en algo, pero ser creyente es más, es ir más allá, es ser un hijo de Dios, es depender de Dios. Cuando usted ve a un niño tierno, usted ve que ese niño, si se abandona, se muere. El creyente es igual. Si usted se desprende de los brazos del maestro y no se alimenta y no atiende la palabra de Dios, usted tarde o temprano va a morir. Usted dice, pero ¿cómo voy a morir si estoy más joven? Estoy más fuerte físicamente. Sí, pero por dentro usted está muriendo. Es como una ramita que se desgajó de un árbol, que usted pasó una ráfaga de viento, la desgajó, y ese mismo día parece tan verde como las otras, pero el siguiente día nota algo en esa ramita que está un poco marchita. 3 días después usted pasa por ahí y todo está verde, ella está un poco amarillita, y una semana después usted ve que está completamente seca. Está ahí, está pegada, pero no se está alimentando. Y eso es exactamente lo que pasa en el corazón de una persona que no atiende el mensaje de Dios. Viene a la iglesia, sí, pero no atiende el mensaje. Entonces, el mensaje de hoy es atendiendo el mensaje de Dios. Y Santiago habla de la vida del creyente. La forma de comenzar el párrafo, Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, él indica eso, que se acercan conclusiones prácticas para todos los hijos de Dios. Por eso, mis amados hermanos, como teniendo en cuenta que como son hijos de Dios hoy, se acercan conclusiones prácticas para todos los hijos de Dios. Cuando Juan el Bautista venía preparando el camino del Señor, dice que todos oían el mensaje de Juan. Y era interesante eso, porque antes que Juan viniera predicando el Evangelio, habían pasado 400 años de silencio. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista había un silencio. Y el pueblo de Israel se mantenía alimentándose por los escritos de los profetas, pero ya Dios no hablaba. Hasta que aparece Juan el Bautista en el desierto. Y dice que todo el mundo empezaba a escuchar: ¿será este Elías? ¿Será este el otro de los profetas? Y la gente venía, dice, a Juan al desierto para escuchar su mensaje y para ser bautizados por él. Pero interesante que Juan el Bautista, con el Espíritu Santo, podía ver que muchos se acercaban, pero se acercaban con ideas falsas. Entonces, no es que se acerque, no es que llegue a la iglesia, es cuál es la intención de su corazón. Y si usted viene con buena intención, Dios le va a hablar a su corazón. Todo esto, hermano, todo lo que hacemos, todo lo que implica estar aquí, es porque es importante lo que Dios tiene que decirnos. Dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, habla que se acercan conclusiones en la vida del cristiano. A lo cual quiero llegar es que la vida de un creyente tiene que dar frutos. Cuando se acercaban esas gentes que Juan veía, decía: ustedes no se acercan con buena intención, porque sus frutos son malos. Sus frutos son malos. No dan frutos dignos del arrepentimiento. Hermanos, abran su Biblia, tengan su Biblia abierta ahí porque la vamos a usar. Al leer la Biblia, hermanos, no olvidemos de algo tan importante, que aunque este no es un estudio bíblico, pero sí es importante que lo entiendan. La Biblia tiene que leerse en su contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que está arriba del pasaje y lo que está abajo del pasaje. Y por no leer en el contexto, a veces sacamos un pasaje fuera del contexto y lo convertimos en un pretexto.
Le voy a dar un ejemplo rápido. Imagínense que yo estoy hablando con mi hijo y entonces él quiere que en la casa se acepten cosas que como cristiano no estoy dispuesto a que en nuestra casa sucedan esas cosas. Y de pronto estamos discutiendo de esto, pero en el momento en que usted llega a la casa, yo le digo a él, y vete y no te quiero más aquí en la casa. Y usted solo llega y escucha eso y se va y dice, ¿sabe lo que el pastor le dijo a su hijo? Lo botó de la casa. Y se va usted solamente con una parte del párrafo sin saber qué fue lo que realmente pasó. Eso es lo que sucede cuando agarra un versículo, saca de ahí una conclusión, ignorando lo que está arriba y lo que está abajo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver el contexto de este pasaje. Según el contexto del pasaje 19, ¿verdad? Que leímos de Santiago, ¿cuál es el contexto del 19? El 18, ¿verdad? Después viene el 19. Entonces, ¿qué dice el versículo 18? Dice, Él, por designio de su voluntad, porque Él quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es porque Dios le plació, ¿verdad? Para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Ahora viene el 19, para que podamos entenderlo. Por tanto, o sea, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí hay temas tan importantes que Santiago dice, y es que viene ya la conducta de un hijo de Dios. No hay tal cosa como ser un hijo de Dios y seguir viviendo de la misma manera, porque Santiago dice, por cuanto ya son hijos de Dios, renacidos por la palabra, por tanto, como consecuencia de su testimonio tiene que ser distinto. El pensamiento de Santiago aquí es que si somos engendrados como hijos de Dios, y esto es por medio de su palabra, no deja duda que estos 3 versículos que hemos leído están hablando de atender atentamente la palabra de Dios en la iglesia. Usted sabe que este tiempo de la predicación es uno de los tiempos más importantes del culto. Todos son importantes, pero este es importantísimo. Y en este es cuando mayor lucha tiene el predicador y tiene el que está escuchando. Es cuando viene el sueño, es cuando vienen las ideas. Este pastor está hablando tanto. ¿Cuándo terminará este hombre? O sea, es cuando sucede esta parte donde viene la tentación de querer no atender el mensaje de Dios. Estos pasajes que hemos leído están hablando de la postura suya en este momento al escuchar la palabra de Dios. Santiago comienza por la forma más simple como se edifica un hijo de Dios. Interesante. La forma más simple como se edifica un hijo de Dios es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento que cada hijo de Dios necesita. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo más importante para ese bebé? ¿La ropa? ¿No? ¿Los perfumes? No. Lo más importante para mantener ese bebé creciendo es su alimento. Y lechita, ¿verdad? A lo que bien les fue, a nosotros maicenita. Pero con la misericordia de Dios, ahí subimos. Pero la lechita no falta. Mire, el papá puede faltarle todo, pero el bote de lechita siempre lo traía. Y siempre se decía, por lo menos para la leche. ¿Por qué? Porque si después ya no había para otra cosita, pero si tenía la leche, tenía lo más importante, porque eso lo iba a nutrir. Entonces, en la iglesia es lo mismo, es la palabra de Dios. Las alabanzas, es lindo las alabanzas, es lindo el tiempo con los niños, es lindo todo lo que sucede aquí, pero la palabra de Dios es lo más importante. Es lo más importante, porque eso es lo que lo va a nutrir a usted. Por eso nosotros no somos emocionalistas, porque la emoción dura lo que duró el show. Usted se va y después se va y se acabó.
Pero la palabra es una herramienta que le va a ayudar en el momento de la tentación o de la prueba. Por eso Pablo dice que el Hijo de Dios se edifica por el oír las enseñanzas de la palabra de Dios en el Evangelio. Así es en la vida espiritual, mis amados hermanos. Como en el niño, así es en la vida espiritual. No podemos dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Si no, pruebe. Y se va a dar cuenta que la palabra de Dios es veraz. Usted puede probar. ¿Y cuánto tiempo puede durar sin comer? Espiritualmente hablando, decimos, tarde o temprano nos vamos a debilitar. El peligro de los niños es que no quieren alimentarse. Que lucha tenemos con los niños, ¿verdad? Que no quieren alimentarse. Yo no entiendo los niños de hoy. Si antes nosotros andábamos viendo dónde comíamos, y ahora hay que andar siguiendo a los niños para que coman. Yo no entiendo eso. Y yo digo, siquiera te hubiera criado en el tiempo mío, que si había para un día de comida era bastante y había que aprovechar. Pero los niños, el peligro de los niños es que no quieren alimentarse bien. No les gusta la comida buena, les gusta la comida chatarra. No quiero dar promoción a ninguna comida, pero esa que usted está pensando, eso no le va a ayudar a mí. Eso no le va a ayudar. Y es cuando más necesita alimentarse porque está en su momento de formación. Ya nosotros los mayores pues ya es mantenimiento. Pero los muchachos que necesitan mantenerse fuertes, saludables, tienen que alimentarse bien. Así mismo es en la palabra de Dios. Usted va a las iglesias donde hay mucho show, hay mucha alegría, hay mucha gente, por supuesto, pero hay poca palabra de Dios. Entonces se da cuenta que la gente vive desnutrida. La gente es llevada por cualquier viento de doctrina. Viene una moda, dice, eso es de Dios. No, ahí hablan de Dios. No, es que todo el mundo habla de Dios, sí. Cuando una persona es bien formada se da cuenta que el Dios que hablan por ahí no es el mismo Dios de la Biblia. No, pastor, si es lo mismo, si de Dios hablan aquí, de Dios hablan allá. Tenga cuidado. Tenga cuidado. La forma más simple entonces para edificarnos es el oír la palabra de Dios. Los creyentes deben dar respuestas positivas a las Escrituras y aprovechar toda oportunidad que se presenta para escuchar la palabra de Dios y su voluntad. Aquí en esta iglesia, cada vez que hay un servicio, nosotros lo tomamos con mucho cuidado y tratamos la manera de presentarnos lo mejor que Dios quiere, para que usted venga a escuchar la palabra del Señor. Hoy tenemos, por la misericordia de Dios, otro día, el día viernes, que también es palabra de Dios. Si no, escuche ahí el mensaje del viernes. ¿Te gusta la música? Así se llama el tema. Y está muy interesante, muy edificante. Ahora, en el versículo 19, ¿qué querría decir Santiago con esto? En ese versículo 19. Que seamos prontos para oír. ¿Qué habrá querido decir Santiago? Porque hay que meternos en el tiempo y hay que meternos en la mente de aquellos que escucharon por primera vez este mensaje. ¿Acaso Santiago quería evitar el estar entretenido en la iglesia? Fíjense que por eso es importante que, aunque las Biblias en los teléfonos las tenemos ahí, es importante que usted tenga su Biblia en papel. ¿Por qué, pastor, usted no se quiere actualizar? No, es que en su Biblia en papel no le va a entrar un mensaje de texto. A su Biblia en papel no le va a llegar un email. Ahí en su Biblia de texto no va a llegar nada de eso. Porque sí es importante como una herramienta, pero no para poder tenerla como una norma. Así es que compre una Biblia. Es la mejor inversión que usted puede hacer. Compre una Biblia. Hay Biblias de estudio, hay Biblias que le ayudan a usted a poder manejar, a poder caminar y a poder entender el texto. Incluso hay una Biblia que trae ya las palabras, lo lleva al idioma original, al griego o al hebreo, dependiendo en qué testamento usted esté.
Usted ve un pasaje de la Biblia y dice, ah, mira, en hebreo significa esto. Y usted va y lo busca y dice, wow, ahora comprendo el pasaje. Busque eso, se llama palabra clave. Así se llama la Biblia. Búsquela, le va a ayudar muchísimo. Ahora, Santiago estaba pensando en este momento en que nos entretenemos en el culto, o, yo no sé, pero hay otros lugares. Aquí, esta iglesia, yo le doy gracias al Señor por la educación de cada uno de ustedes. Deseen un aplauso. Deseen un aplauso. Son tan educados que ni se querían dar el aplauso para no interrumpir. Pero le quiero decir una cosa, yo he estado en congregaciones donde hay interrupciones de todo tipo. Y es una incomodidad. ¿Será que Santiago estaba hablando de eso, de no estar interrumpiendo en el sermón? Pastor, mire esto, que lo otro. De hecho, hay una parte que Pablo les escribe a los corintios cuando dice que la mujer calle en la congregación, y ese es un versículo un poco mal entendido. Porque se cree que Pablo era un machista y que no quería, y que la mujer tenía que estar con un zipper. No. Lo que pasa es que en la cultura griega, cuando los filósofos griegos a veces arengaban en las plazas, por ahí se presentaba la mujer de él y decía, no le hagan caso a esa sinvergüenza, y le interrumpía el mensaje. Y ese tipo de mujeres a veces se convertían al evangelio y venían con esas costumbres y querían interrumpir al predicador. Y Pablo dice, no, Señor. Ese tipo de desorden en la iglesia no. Ese es el contexto de ese pasaje. No es amordazar a la mujer. No es que la mujer no hable, no. Pero sí habla de un orden en el culto. De pronto Santiago estaba hablando cuando dice prestos para oír. Pongamos atención. O se refiere al que capta rápido el mensaje. Eso es interesante, cuando usted está habituado a escuchar, dice, ya la agarré, ya sé por dónde, ya sé lo que Dios me está diciendo, ya sé cuál es el mensaje que Dios tenía para mí. Eso es lindo también. Pronto para oír. Es difícil tomar alguna definición de estas, cuál es de todas, ¿verdad? Pero por una sola de estas no lo podemos decidir, pero si las tomamos todas son importantes. Estar atento en el culto, no interrumpir en el servicio, es interesante. Pablo le dice, si alguna de las mujeres tiene algo, fíjate que no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor, o no sé, algo, bueno, dice que le pregunte a sus maridos en su casa, allá en la casa. Así es que es interesante, porque hay quienes se les hace difícil oír la palabra. Hay quienes no pueden aprender mucho porque se distraen fácilmente. Aquí, hermanos, a veces hay niños, los niños van al baño 2 o 3 veces. Yo voy a tener que pedirles alguna carta del doctor a los padres para ver si es que tienen enfermedades. Que yo sepa, uno, si está bien, uno orina una o 2 veces al día. Pero los niños salen y entran al baño. Eso es parte de interrumpir el servicio y de no ser buenos oidores. No estoy diciendo yo los que tienen que salir no van a estar aguantándose ahí. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando deliberadamente estamos inquietos porque no queremos oír la palabra de Dios. Porque hay quienes les cuesta estar tranquilos. Hay quienes no pueden aprender mucho porque se distraen fácilmente y les cuesta mucho más trabajo que lo que le costó a Lidia de Tiatira escuchar la palabra de Dios. ¿Quién era Lidia? Ahí está el pasaje. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ojo con este, estaba oyendo. Pablo estaba predicando, iban a la oración, esta mujer estaba en el río, y Pablo empieza a predicar, y esta mujer estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Por qué el Señor abrió el corazón de ella? En primer lugar, vio que estaba atenta.
Y cuando usted está atento, usted aprovecha las oportunidades. Y Dios dice que vio que estaba atenta, abrió el corazón, lo cual quiere decir que le dio un entendimiento. Hermano, qué bonito es cuando uno escucha y dice, wow, qué lindo lo que está diciendo. Ahora Dios me habló. Y esta mujer dice que Dios le abrió el entendimiento, le abrió para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque lo que Pablo decía era un mensaje que esta mujer necesitaba escuchar. Porque no era para la gloria de Pablo, ni era para pasar el tiempo, era para darle una palabra a esta mujer, que de pronto fue la respuesta que escuchó a una oración que supuestamente ella le hizo a Dios. Vaya usted a saber. Pero Dios abrió su corazón, por supuesto, abrió su corazón para oír la palabra de Dios. Porque Pablo decía, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Lo cual decía Pablo, nosotros no hablamos de nosotros. Imagínense Pablo, hermanos, en una predicación, llamado Pablo a un lugar a predicar a miles de personas y decir, quiero contarles la experiencia que tuve cuando iba en el barco, Hechos capítulo 27. Y todo el mundo, sí, pero eso son experiencias de Pablo, eso no es palabra de Dios. El Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no estamos perdiendo el tiempo para que la gente crea que somos grandes. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Esa es la función de la iglesia, predicar a Cristo, a Cristo. Entonces, hermano, tiene que creer espiritualmente en su palabra todo aquel que escucha el mensaje del Señor. Por eso el apóstol Santiago dijo en primer lugar, al iniciar esta sección tan práctica, porque Santiago tiene mucho que ver con la sabiduría del libro de Proverbios. Es más, está bien conectado. Ve que Proverbios habla de que tenemos que ser tardos para hablar, que no tenemos que comprometernos tan rápidamente, que no seamos emocionales. Entonces, que sean pronto para oír, es decir, que permanezca alerta, que esté atento, dispuesto a escuchar lo que Dios quiere que decirle. Usted sabe, hermano, que nosotros somos engañados, de alguna manera, no tanto porque el engañador es astuto, sino porque nosotros no sabemos escuchar. Si usted sabe escuchar, usted se va a dar cuenta por dónde viene esa persona. El versículo 19 continúa diciendo, tardo para hablar, tardo para hablar. Existe el peligro real de que hablemos demasiado. ¿Amén, la mujer? A mí no quieren hablar. Amén. Pero todos, es un peligro de que hablamos demasiado. Y se lo voy a ejemplificar con esto. Cuando usted está hablando con alguien, usted está meditando en usted no está escuchando a la persona. No sé si solamente yo soy el extraño, pero a veces caemos en esa tentación. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que Dios me enseñó a mí, eso es orgullo. Eso es, a mí no me importa lo que me están diciendo, yo sé más que tú. Y no tengo esa capacidad de escuchar. Por eso dice el consejo de hoy, sea rápido para oír y tardo para hablar. Tardo para hablar. Por todo ello Dios dijo aquí, a través de Santiago, que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, lentos para hablar. Hay una historia muy interesante de uno de estos filósofos griegos llamado Sócrates. Estos filósofos, estos maestros, tenían sus estudiantes, sus discípulos. De hecho, discípulo no es una palabra bíblica, es algo que en la historia ha estado, ¿no? Un discípulo es aquel que aprende a los pies del maestro. Y en aquellos tiempos la gente no iba a las universidades, sino que iba a aprender a los pies de los maestros. Y el maestro veía si lo aceptaba o no al alumno, igual que hoy en las universidades. Entonces dicen que se cuenta esta experiencia que tuvo este hombre Sócrates, el filósofo, que le trajeron un joven para que entrase a su escuela. Cuando se le presentaron a Sócrates, antes de que éste pudiera siquiera pronunciar una palabra, o sea, Sócrates no habló, el joven comenzó a hablar y continuó por 10 minutos hablando, y Sócrates escuchándolo.
Finalmente, cuando el joven terminó de hablar, Sócrates le dijo: yo lo aceptaré como estudiante, como mi estudiante, pero voy a tener que cobrarle el doble. Y el joven le respondió: ¿por qué me va a cobrar el doble? Entonces Sócrates le respondió: bueno, en primer lugar, voy a tener que enseñarle a controlar su lengua. Es otra clase. Y después tendré que enseñarle a usarla. Es otra clase. Usted me va a tomar más tiempo que los demás. Recordemos, hermanos, recordemos entonces este consejo tan sabio del apóstol Santiago, de que seamos prontos para oír, tardos o lentos para hablar. Otros no son tan sordos, pero son muy impacientes para oír. ¿No quieren? Les cuesta. Y les es muy difícil estar callados por largo tiempo. Tienen que hablar. Yo, hermanos, realmente, por el don que tengo, por el llamado que tengo de predicador, pues me gusta hablar. Es raro que un pastor no hable, ¿verdad? Pero también tengo que controlarme cuando estoy con otros hermanos, con otros colegas, con otros pastores, y escuchar y aprender y ser educado. Porque a veces creemos que nosotros tenemos una mejor idea de lo que el otro nos está diciendo. Pero deje que termine la conversación. Cuando usted calla, usted pasa como un hombre sabio. Pero cuando no para de hablar, a espalda suya le está haciendo al otro así. Este habla hasta por los codos y pierde su reputación. Así es que es importante hablar, y cuando hablemos, que hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que buscar un balance. El Señor Jesucristo dice que debemos tener cuidado con lo que nosotros oímos. Tampoco prestar el oído a... Alguien dijo: mi oído no es basurero de nadie, para que venga a tirarle basura. No. Tiene que filtrar todo lo que escucha. Escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces hay un balance también. Hay temas que yo no quiero escuchar y decir: no, discúlpame, no tengo tiempo para escuchar. Y con mucho respeto, ¿no? Con mucho cuidado. Pero sí, la Biblia dice que hay que tener un balance. Mirad lo que oís, dice el Señor en Marcos 4:24. En otras palabras, sé selectivo con lo que escuchas. En este caso, lo que Santiago está diciendo es estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Ahí sí tenemos que estar abiertos completamente. Santiago está diciéndonos que estimulemos nuestros oídos y que disminuyamos la lengua. Decíamos el jueves, creo, porque está bastante acorde también el estudio de Mateo, que cuántos problemas nos hubiéramos evitado si fuéramos mudos. Porque con señas nos hubiéramos metido en menos. Todavía nos hubiéramos metido en problemas, pero menos. Porque la lengua se jacta de grandes cosas. La lengua se jacta y dice grandes cosas. Deberíamos ser como María, hermanos, y saborear callados sin interrumpir los sermones de Jesús, echados a sus pies, acostaditos, postrados a sus pies. María dice que escuchaba al maestro, se sentaba a los pies de él y empezaba a escuchar al maestro. Así deberíamos ser nosotros. La Escritura nos dice que debemos ser tardos para airarnos. En otro andar o otra enseñanza que encontramos en estos pasajes es que tenemos que controlar la cólera fraternal. ¿Qué es la cólera fraternal? Es el enojo entre hermanos. En primer lugar, no se coincide que dentro de una iglesia hayan enemigos y que estemos peleados y que haya enojo dentro de la iglesia. Por eso dice aquí, tardo para airarse. Ahí pusieron una bomba, y hay un dicho que dice por ahí: personas de mecha corta. Nosotros, cuando venían los tiempos festivos que comprábamos los cohetes, hay unos que tenían tan pequeña la mecha que en el intento nos reventaban en la mano, ¿ya?
mecha corta. No sé todos, si a usted no le pasó eso, no tuvo infancia. Los jóvenes, no sé si hay alguna muchacha que les pasó eso. ¿Alguna muchacha allá hay una hermana que hacía juegos de jóvenes, varones? Pero mecha corta, que explota, que no espera, que revienta rápido. Y dice la Biblia que el que se enoja, el que pronto se enoja, comete locuras. Lo hemos dicho desde este foro en otras oportunidades, que en la cárcel no hay gente mala. Hay gente que perdió la memoria en un instante e hizo algo que después se arrepiente toda la vida. No hay gente mala, no lo tilde de malo, es que hizo algo, es que en un momento, la Biblia dice que el hombre en un momento de cólera arruina su vida para siempre. Por eso la enseñanza de Pablo, de Santiago, perdón, aquí es que seamos tardos para airarnos. Tardos para airarnos. Por esto, mis amados hermanos, dice el 19, todo hombre sea pronto para oír, interesante, tardo para hablar, no meterse en problemas, y tardo para airarse. Habla lo que son por temperamentos coléricos, son las coléricas, ¿verdad? Que están, siempre que pienso esto, pienso en los gatos. El gato anda el gato tiene un nervio tan terrible, que ese está viendo algo y si una mosca se le paró en la oreja, topa al techo. Ese está preso, con el momento revienta y reacciona. Habla de ese tipo de gente, coléricos, y hay que refrenarse. Un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, según el versículo 18, no puede decir, es que así soy yo, ¿y qué? Cuando usted escuche eso, apártese. Porque decían allá en mi pueblo, porque lo van a chispear. Apártese, porque ese hombre va a reventar y usted va a salir dañado. Así soy yo, ¿y qué? ¿Sabe lo que está diciendo ese refrán? A mí nadie me va a cambiar, ni Dios. Cuidado con eso. Primero, habla que cerrando la boca un poco más de lo que se desea, hay que ser tardo para hablar. Con nuestra lengua asesinamos. ¿Cuántos asesinatos hemos cometido con nuestra lengua? Porque Mateo dice el Señor que aquel que le dice faco a su hermano, ya lo asesinó en su corazón. ¿Sabe por qué nosotros no hemos matado? Cuando pasamos esa clase, yo explicaba que nosotros no hemos matado de una manera práctica a alguien porque nos da temor. Pero cuando lo hicimos en el corazón, realmente lo hicimos. O sea, Dios ve como que realmente ya lo hicimos en el corazón. Ejemplo bíblico es cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Y dice que se lo lleva al monte y Abraham saca el cuchillo y se lo iba a enterrar en el estómago o en el pecho a su hijo. Y en ese instante Dios le dijo, detente Abraham, yo sé que tú me amas. ¿Sabe por qué? Lo detuvo en el momento material, pero en el corazón Abraham mató a su hijo. Y esa es la misma enseñanza. ¿Cuántos asesinatos hemos hecho nosotros en el corazón? ¿Y sabe cuál ha sido el arma letal que hemos usado? La lengua. Espada, hemos matado. Y tenemos que tener cuidado. Tardos para airarse. Segundo, sosegando con valentía las emociones para no contestar o actuar con ira. Qué fácil somos para enojarnos, hermanos. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí o usted es totalmente distinto. Pero a mí hay palabras que el cuerpo entero me lo transforma. Hasta camino diferente, así como engarrotado por los nervios. Y le digo, Señor, no, porque mi carne quiere pelear, mi carne quiere vengarse, mi boca quiere gritar. Yo no sé si solamente a mí me pasa, pero es terrible. Y si uno no se controla en ese momento, usted puede cometer una locura que después se va a arrepentir. Nunca deberíamos olvidar el consejo que el apóstol Pablo
le dice a los efesios en su carta que debemos de seguir la verdad en amor. Efesios 4:15. Hay una anécdota en cuanto a estas personas que son de temperamento terrible. Usted puede ser cristiano, dice pastor, ¿una persona cristiana puede tener un temperamento incontrolable? Sí, sí, pero esa persona no va a ser feliz, esa persona no va a poder disfrutar, ni siquiera va a poder disfrutar de los grupos familiares de la iglesia, porque su ira, su manera temperamental no le va a permitir estar ahí. Se cuenta de una hija de un gran predicador, Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores. Era la hija de él, imagínense. Este fue el tercer presidente de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y probablemente uno de los grandes pensadores y predicadores de América. Bueno, este hombre, yo tengo algunos libros de él, este hombre tenía una hija. Este hombre tenía una hija con un temperamento incontrolable, la hija del predicador. Nadie se le podía acercar. Y un joven de la iglesia se enamoró de ella. Cierto día, este joven que se enamora de esa hija del predicador era un joven brillante, era un hombre que tenía un futuro grande por delante y el pastor Edwards lo sabía. Este hombre era estudiante de la universidad que se había enamorado de ella. Se presentó ante el Señor, ante Jonathan Edwards, como se acostumbraba en aquellos días, y le pidió la mano de su hija. Y dijo, quiero que me dé su mano. Yo no sé por qué pedía la mano. Yo no quería todo, ¿verdad? Pero sí era la idea, pedir la mano. Y entonces Jonathan Edwards le dijo, tú no puedes casarte con ella, le dijo el papá. El joven respondió, pero estoy enamorado de ella. Jonathan Edwards le volvió a decir, tú no te puedes casar con ella. El joven volvió a decirle, pero yo la amo. Otra vez el señor Edwards le dijo, te repito por tercera vez que no puedes casarte con ella. El joven entonces le dijo, bueno, ¿por qué no me puedo casar con ella? A lo cual el señor Edwards respondió, porque ella no es digna de ti. Tú te mereces algo mejor. Porque el papá sabía el temperamento de su hija. Le dijo, ¿te va a ir? Edward respondió, sí, ella es creyente, pero la gracia de Dios no puede vivir con cierta gente con la cual jamás nadie puede vivir. Hermano, tardo para irarse. ¿Qué enseñanza? ¿Qué forma en la que Dios nos está hablando en cuanto a nuestra vida? Y esta es la vida práctica de un cristiano. La verdad es que hay muchos creyentes que no se comportan de manera digna de su profesión o de su llamado. Si usted no se puede comportar como un hijo de Dios, no se llame como tal. Diga que usted es simpatizante, que usted visita, pero no diga que es cristiano. En una uno de estos generales de la antigüedad, llamado, creo que fue Napoleón, dice que dentro del pelotón había un hombre, y era cobarde, y era llorón, y era totalmente, no era digno de estar en el ejército. Y dice que de pronto le llaman y le dicen, ¿dónde está esta persona? Y dice, aquí está. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro era el general. Me llamo Alejandro, señor, le dijo el soldado cobarde. Y le dijo, o te quitas el nombre o cambias de actitud. Porque no te puedes llamar como tu general con esa actitud que tú tienes. Entonces, como cristianos, mis amados hermanos, tenemos que ser, nuestro comportamiento tiene que ser digno del llamado que Dios nos ha hecho. A veces, la verdad es que nos encolerizamos con muchas cosas pequeñas, a veces con razón,
y otras que no tienen razón. Otras veces demasiado pronto, como el fosforito, ¿verdad? Ese es otro, el fosforito. No es, hermanos, que no tenga ya derecho a enojarse, porque Santiago no está diciendo, bueno, entonces vamos a andar fingiendo todo el tiempo. No, Señor. No está diciendo que no tengamos derecho a enojarnos o a molestarnos, pero aún ello debe hacerse cuidadosamente. Yo no tengo el derecho, porque yo soy un hijo de Dios. Y Pedro dice que nosotros somos como una carta abierta por los hombres. Si a ustedes dicen, ajá, y eres cristiano, ¿verdad? Bien dicho. Porque los que no son cristianos nos andan vigilando. Acuérdense. Ellos pueden hacer cualquier cosa. Nosotros no. Nosotros no. A nosotros nos vigilan. Un día un pastor dijo, un poco extraño, ¿no? Dijo, yo le doy gracias al Señor por las vecinas chambrosas que tengo cerca, porque ellas me hacen andar derecho. Yo lo tomó de una manera buena. Esas mujeres me están vigilando cuando entro y cuando salgo. Es saliendo las cámaras humanas. Dijo, qué bueno, porque ellas me hacen andar derecho. Hay que buscar el lado bueno a las cosas. Pero sí, nosotros somos cartas leídas por los hombres, por lo tanto tenemos que cuidar nuestro testimonio, y el Señor nos está hablando a través de Santiago, tardos para airarse. Podemos enojarnos y podemos estar en desacuerdo, por supuesto que sí. A mí la palabra debate no me gusta, porque ya esa misma palabra ya es, pero me gusta ver cuando las personas dialogan de una manera madura, sin enojarse y sin engarrotarse, como yo le dije. Porque sí se puede conversar de un asunto. Y sí puede la persona decir, bueno, tú tienes razón en este aspecto. ¿Está bien? Yo no comparto. Un día le pregunté a un pastor, cuando yo era niño espiritual, le dije al pastor donde yo estaba, le digo, pastor, pero ¿por qué hay tantas religiones? ¿Y qué tenemos que hacer? Digo, ¿cómo me comporto ante ellas? O digo, denominaciones cristianas, no religiones. Estoy hablando de denominación, que es el pentecostal, ¿verdad? Que adventista, bueno, adventista no, sino, sí, adventista y por ahí, denominaciones, bautistas. Y me dijo él, te voy a decir una cosa, extiende tu mano. Y me dijo, ¿tú ves que tienes 5 dedos? Le digo, sí. ¿Y tú ves que todos están unidos a tu mano? Le digo, sí. Pero no todos son iguales. Le digo, sí. Entonces me dice él, tú tienes que respetar como cada uno de tus dedos se respetan. Cuando tú vayas a la casa de este dedo, tú sométete a la autoridad de ahí. Cuando vayas a la de este dedo, sométete. Y cuando alguien venga a tu casa, ellos tienen que someterse a la autoridad de esa casa. Y así viviremos en paz. Tú no compartes con ellos ciertas cosas, eso es cierto, ¿verdad? Pero sí podemos dialogar y sí podemos de alguna manera conversar sin perder la calma. Vamos ya perfilándonos al final del mensaje. ¿Por qué será que a veces somos tan impacientes con los otros? Pero somos impacientes con los demás, pero no nos gusta que sean impacientes con nosotros, ¿no? ¿Será porque somos orgullosos y cualquier cosa la tomamos demasiado a pecho? Un área donde habríamos bien en ejercitar el dominio propio es esa, controlando las emociones que brotan cuando oímos una palabra provocativa o sufrimos alguna acción injusta. No hay cosa más terrible que altere nuestros nervios que la injusticia. ¿Ven? O una acción, ¿verdad?, provocativa ante sus ojos. Allí es donde tenemos que pedir al Señor. Aquí, cuando reventamos fácilmente, aquí nos delata la falta de madurez cristiana, de equilibrio en la personalidad cristiana, la ausencia de mansedumbre y de humildad. Cuando explotamos así fácilmente, quedamos expuestos a que no tenemos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. La realidad es que nuestros arranques de ira no obran para bien. Nunca le va a dar un buen beneficio un arranque de ira, jamás. Vamos a ver el 20, rapidito. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los actos airados suelen ser exclusivos y no tener nada, excesivos, perdón, y no tener nada de justicia, sino de venganza. Cada vez que usted se altera, ahí no va justicia, ahí lo que va es venganza. Si actuamos bajo el efecto de una ira, rara vez seremos justos. Es más, piense en esto. ¿Cómo castiga usted a sus hijos? ¿No es cierto que a veces la misma conciencia le dice, te pasaste? Y a veces le decimos a nuestros hijos, me duele más a mí que a ti. Y el hijo dice, entonces, ¿por qué me pegas? Para que no te duela. Pero lo que quiero decir es que a veces en nuestra ira nos pasamos y no está obrando la justicia de Dios. Porque como padre usted puede disciplinar a su hijo, pero cuando lo hace con ira, usted atraviesa o traspasa la justicia de Dios. Ya no está haciendo una obra buena, sino que está abusando de esa persona. Aún ahí el Espíritu Santo nos ayuda a hacer. A mí me ha pasado, no lo voy a pedir que levante la mano, pero a mí me ha pasado, y he pasado semanas tras semanas con ese dolor en mi corazón. ¿Y sabe cuándo me duele más? Cuando el niño se acerca y me abraza. Ahí se me acaba. Porque sé que dentro de mi corazón la ira con la que lo discipliné no obró la justicia de Dios. Y eso es con el niño. Pero si usted lo hace con un extraño, usted debe reflexionar a la cárcel. Ese es el problema. Acuérdese que la justicia no es espiritual, la ley no es espiritual, el sistema no es espiritual. Allá usted es un número que llegó porque traspasó la ira, porque así soy yo. ¿Y qué? Allí en la cárcel, hermano, allí es bonito ver esos bigotudos llorando. Ve que feo se ven llorando los bigotudos. Si es mi vida, ¿y qué? Y ahí en la cárcel, ¿qué? Háblenle a mi mami. Yo lo he oído. Lo he oído porque también he estado ahí. Hermanos, hay que evitar el hablar y actuar bajo el efecto del enojo. Hay que hacerlo. Y no hacerlo sino hasta que nuestro corazón deje de hervir. Eso aconsejan, ¿verdad? Nunca hables cuando tu corazón está hirviendo. Uy, yo quisiera ver en este momento. No, no, no. A mí me gustaría verlo para decirle, vete, vete, vete. No te acerques ahí. Debemos de ser sensibles. Lo que hemos sido creados por la palabra de Dios, así debemos actuar. No estamos hablando de lo que no obedece la Biblia, la palabra de Dios. En lo concerniente a la lengua y el enojo, con pasos de tortuga. Para enojarse, muy lento como la tortuga. Piensa en la tortuga cuando venga ese problema. Yo tenía un pastor anciano, ya partió la presencia del Señor, era el maestro del seminario. Y yo veía que él era muy impaciente. Y como que el alumno que no entendía le daban ganas de... Y yo recuerdo que él tenía una liga de hule en la mano. Y cada instante me veía, o a mí, y a otros, y hacía. Pues yo no soporté, digo, pastor, ¿y usted por qué se da? Porque esto me recuerda que tengo que calmarme. O sea que él creía que, ahí descargaba él y se acordaba que tenía que calmarse. Algo tiene que hacer usted. Pero yo creo que lo más importante no es tanto cosas externas, sino tener una comunión diaria con el Señor. Eso es lo más importante. La ira del hombre es contraria a la voluntad y a la obra de Dios. La ira humana sencillamente no produce la vida justa que Dios quiere. Nunca, jamás. Y después, hermano, viene algo muy terrible, que es el orgullo. Porque usted hizo lo que hizo, sabe que lo hizo mal, pero hay una pared tan grande de orgullo que dice, pues, lo hice mal, pero ¿qué? Que Dios nos ayude, hermanos. Si usted está en esa parte del muro, hoy el Señor le dice, bota ese muro y no trate de impresionar a nadie.
No trate de impresionarme ni a mí ni a nadie. A Dios ya lo impresionó Cristo en la cruz. Nosotros tenemos que ser humildes. En cuanto a la actitud reverencial, debemos tener ante las enseñanzas una inclinación adecuada para recibir la predicación con mansedumbre. Este es el último versículo. Estos versículos que hemos hablado, de la ira, el hablar, el enojo, todas estas cosas, cuando eso es quitado del corazón, usted puede escuchar y oír con tranquilidad la palabra de Dios. Usted sabe, hermanos, que esto es un secreto, que ya no va a ser secreto. A veces he ido a predicar, he ido a otras iglesias donde el pastor físicamente no me cae bien. Y he tenido que pasar por 5 minutos viéndole sus dientes, sus pelos, sus cosas que no me gustan, dejando de aprender la palabra. He luchado en mi corazón. Ya no, eso era antes, pero lo hacía antes. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo, y eso lo que sacaba era que yo estaba mal con Dios. Porque cuando a usted todo le cae mal, no es eso, sino que es la actitud que usted anda por dentro. No sé si ha escuchado personas cuando dicen, ni yo solo me aguanto. ¿Ha oído eso? Apártese de esa persona, porque le van a dar. Dios me ha ayudado, hermanos, a poder ver más allá de lo que ven mis ojos físicos. En una oportunidad, un joven, porque esto yo lo venía arrastrando de mucho tiempo atrás, que por la apariencia física ya lo tildaba. Y me recuerdo esa vez ese joven que llegamos a trabajar a un lugar, y del momento que lo vi dije, ese hombre es el que es. Nunca me acercaré a él. A la hora del mediodía, él llevó suficiente comida y él se acercó a mí y me dijo, ¿quieres de lo que traje? ¿Usted sabe qué bonito vive ese muchacho? Me pareció tan simpático, le dije, sí, quiero. Y fuimos grandes amigos en ese lugar hasta que se terminó el tiempo. Pero porque, hermanos, a veces son cosas del corazón que tenemos que cuidar. Y nadie sabe todo eso. Usted lo anda llevando adentro ahí. Así que sea el Señor hablando en nuestros corazones. Cuando usted tiene un corazón alegre y sencillo, entonces puede entender el versículo 21 y el último versículo. Dice, por lo cual, vamos a leerlo juntos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Okay? Cuando limpias tu corazón, puedes venir a la iglesia y puedes escuchar la palabra de Dios y puedes entender el mensaje que Dios te está diciendo. Y no solamente eso, puedes cambiar el rumbo de tu vida. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Usted no está bien. Usted necesita algo diferente hoy. Y sabe qué lindo que el Señor nos dice a través de su palabra, que sí es posible sacar todas estas cosas. Porque la palabra dice, desechando. El pastor no lo va a quitar. Usted tiene que desechar esas cosas. Usted tiene que quitar esas cosas de su corazón. Dios no se lo va a quitar. Porque Dios no le quitará lo que Él no le ha puesto. La semana pasada hablábamos que todo lo bueno, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre, de la luz. Todo lo bueno viene de Dios. Porque anteriormente decían que ellos culpaban a Dios de sus pecados y decían, cuando alguien sea tentado, no diga que es parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y Santiago viene con la misma idea, porque todo lo bueno viene de nuestro Padre Celestial. Pero hay que quitarse, por lo cual desechando toda inmundicia, todo lo que la cultura me ha enseñado, fuera, que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. No, porque mi abuelita dijo que, olvídate de tu abuelita, si lo que tu abuelita te dijo está en contra de la palabra de Dios, deséchalo y créele a Dios. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, entonces estás preparado, limpio en tu corazón, para recibir con mansedumbre, con humildad. Porque cualquiera puede decir, pues dice, pastor, que es lo que me reía con mi esposa. Porque en mi pueblo todo el mundo me conoció a Miguel, muchos conocieron a Miguel antiguo.
Y ahora que saben que por la gracia de Dios soy lo que soy, algunos le dan gracias a Dios, otros se burlan. Y uno de esos que se burlan encontró a una persona de esta iglesia y le dijo: tú vas ahí y tú le crees a ese hombre. Y yo le digo: tienes razón, a mí no tiene que creerme. El día que me cree a mí me está mal. Pero tiene que creerle a la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios, quitándose toda inmundicia y para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya para terminar, mis amados hermanos, el pecado es lo que nos tiene a nosotros donde nos tiene. Usted puede estar mejor espiritualmente si no fuera por el pecado. Un predicador dijo en cierta ocasión: el pecado le apartará a usted de la Biblia, de la palabra de Dios. El pecado le apartará, pero la Biblia lo apartará a usted del pecado. Recibiendo la palabra de Dios, el pecado lo aparta de la Biblia, pero la Biblia lo aparta del pecado. Y finaliza el versículo diciendo: de la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora el apóstol les está hablando a aquellos que han sido salvos. ¿Usted ha recibido la palabra implantada del Señor? La palabra le ha traído a usted la salvación, pero usted tiene una vida nueva que vivir como creyente. Qué bueno, ¿verdad? Aquel ladrón en la cruz ya no pudo. Ya no pudo vivir una vida en santidad. Ya no pudo vivir la santificación porque murió ahí en la cruz. Pero nosotros no morimos. No morimos el día en que aceptamos. Por lo tanto, Dios quiere que como hijos de Dios, como recipientes de su palabra, seamos personas de testimonio. La salvación es expresada en 3 tiempos. Yo he sido salvo. ¿Cuándo? En el día en que creí. Efesios 1:13. Ese día fui salvo, dice la Biblia. El día en que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahora, yo he sido salvo tiempo pasado. Yo estoy siendo salvo. Está hablando acerca del tiempo presente. Sigo en esa salvación. Y seré salvo tiempo futuro, el día de la redención, cuando ya mi cuerpo ya no tenga que batallar. Dice la Biblia que seremos revestidos de un nuevo cuerpo. Ayer tuve el privilegio de ir a un funeral. Los que saben, a mí me encantan los funerales. Si es una boda o un funeral, bye boda, yo voy al funeral. Y nunca había visto, ¿verdad?, cómo lo hacen aquí y es interesante, porque cuando bajan un poco el féretro, el ministro toma un poco de tierra, ahí mismo le dan la tierra en la mano y se lo ponen ahí. Y dice: tierra a la tierra, polvo al polvo. Y se lee la escritura de 1 de Corintios cuando dice que se entierra cuerpo animal, este cuerpo, pero resucita cuerpo espiritual. Un día, hermanos, este cuerpo, este vehículo, este transporte, es un auto en el cual usted se mueve. Y solamente tiene 2 farolitos que son sus ojos, donde el alma se asoma para ver. Un día se va a morir. Es más, se va deteriorando. Y esto no es ninguna revelación. Usted sabe que se va deteriorando de día en día, que luchamos, ¿verdad?, para mantenerlo lo mejor posible. Porque también dice la Biblia que es templo del Espíritu Santo. Pero un día se va a acabar. Un día se va a acabar. Y ese día dice la Biblia que seremos nosotros redimidos y seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos levantados con Cristo en gloria. Este cuerpo todavía, la ley de la gravedad no la puede vencer. Usted se cae desde un 3er piso y aunque sea cristiano, el más espiritual, va para el suelo. Porque la ley de la gravedad sigue existiendo, pero va a haber un día en que la ley de la gravedad no va a existir. Tendremos un cuerpo glorificado, igual que el del Señor, ¿se acuerdan? Cuando fue levantado, dice: así como veis que Él se fue, así vendrá otra vez. Hermanos, es mi deseo y el deseo de Dios que nosotros podamos tener un buen testimonio, no solamente para glorificar a Dios, sino para que nuestra vida sea una vida, como el Señor dijo en Juan 10:10, una vida abundante. Donde no importa lo que tengamos, lo que importa es que tenemos lo que necesitamos, que es Cristo Jesús.
sea poco o sea mucho. Pablo dijo, 5 estrellas, duermo bien. En un petate, perfecto. Porque no es las 5 estrellas, el hotel 5 estrellas, ni el jacal. Es Cristo Jesús, el cual me fortalece en todo momento. Cuando tenemos esa libertad, hermano, yo soy feliz. Yo soy feliz. ¿Tengo todo lo que el mundo dice que necesito para ser feliz? No, Señor. Pero ya le gané al mundo, porque no necesito eso. Y si viene, lo disfruto. Y tenemos que proseguir, pero con gozo en el corazón. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Padre. Qué lindo que nos has hablado en esta hermosa tarde. Tan claro, tan sencillo, que cualquiera puede entender. Porque así es tu palabra, Señor. El que ande por este camino, dice tu palabra, por más sencillo que sea, no se perderá. Porque no es tanto el saber tanto teología, ni tener doctorados, ni tener bachilleratos. Simple y sencillamente es practicar lo poco que sabemos. Porque tú te agradas más, Señor, en la obediencia que en los sacrificios. Señor, quizá en este lugar haya personas que sí escucharon el mensaje atentamente. Y quizás, Señor, puedan estar atravesando por dificultades, consecuencias de la misma forma, consecuencias de sus mismos actos. Tú puedes perdonar, Señor. Tu mano no se ha cortado para perdonar, pero tú no puedes perdonar a aquel que no te pide perdón. Por eso, Padre, ahí en la intimidad de cada uno de mis hermanos y amigos, sé tú, Señor, hablando a lo más profundo de nuestro ser. Sé que algo o en algún área tú nos hablaste. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer y a reflejar tu gloria. No tanto por lo que decimos, no tanto por el hablar, sino más bien por el actuar. Permite, Padre, que nuestra vida hable sin que nuestra boca se abra. Ese es el testimonio. Y entonces muchos creerán que tú eres el Cristo. Y muchos vendrán por el testimonio de tus hijos. Y tus hijos vivirán felices, sorteando en ti, tomado de tu mano, cualquier problema que es propio de este mundo, pero de tu mano, Señor. Contigo todo lo podemos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a seguir adelante siendo luz en este mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.